Gracias, Señor, por este tiempo y por esta hora. Bienvenidos en esta noche. Vamos a gozarnos con el Señor. Vamos, vamos a gozarnos con el Señor, a declarar su poder, su grandeza, su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Voy a decirles algo que siempre que yo tomo la cena del Señor, que para mí es tan importante, tan importante, tan significativo, toca tanto mi vida, toca tanto mi corazón, que yo les aseguro que casi cada vez que yo tomo la cena lloro, porque me pongo a pensar en todo el sufrimiento de Jesús y todo lo que hizo por nosotros, y miro mi propia vida y digo, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada, absolutamente nada, delante del sacrificio de Jesús, de todo lo que hizo. Y no es que tenga que hacer algo para pagarlo, porque es imposible pagar nosotros lo que Jesús hizo en la cruz. No hay palabras, no hay acciones, no hay nada que pueda pagar lo que Jesús hizo en esa cruz. Absolutamente que no. Y eso me quebranta y eso toca mi corazón. Y para mí es un momento de tanta reverencia, de tanto respeto, de tanto sentimiento en mi alma, en mi corazón, de reconocer que ahora soy hija de Dios, de lo que era antes, de lo que soy ahora, del conocimiento que yo tenía de Dios y el conocimiento que tengo ahora. Y les aseguro que no encuentro las palabras para dar gracias a Dios de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y cada que tomo la cena siento un profundo agradecimiento, un profundo respeto, un profundo temor de Dios, reverencial, no miedo, sino un temor reverencial, un temor que reconoce la grandeza del amor de Dios. Cada que tomamos la cena, debemos reconocer el amor de Dios. Debemos reconocer lo pequeños, los insignificantes que somos delante del amor de Dios. Y reconocer que no éramos nada, simples pecadores, deleitándonos en el pecado, alejados de la vida de Dios. Y aún así, Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos dio la oportunidad de ser llamados sus hijos. Y durante todo este mes vamos a hablar hoy del propósito de Jesús. Y durante todo este mes vamos a hablar de ese sacrificio, del propósito de Jesús en esta tierra. Les aseguro que yo ojalá pudiera colocar mi corazón en ustedes, porque es realidad. Cuando yo contemplo esa cruz, cuando yo miro ese sacrificio, me siento a veces tan malagradecida por todo lo que Dios ha hecho por mí. Y el tema de hoy es el propósito de Jesús en esta tierra. El propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿A qué vino a esta tierra? ¿A qué vino a este mundo? A salvarnos. Sí, todo el mundo diría, bueno, vino a salvarnos. Ok, Él vino a salvarnos. Está muy bien.
Pero eso suena como algo tan fácil, tan poco relevante, tan poco significativo. Cuando decimos, no, vino a salvar la humanidad. Como si estuviéramos hablando de Superman, que vino a salvar la tierra. Y no vemos la profundidad, no vemos lo relevante que es todo lo que sucedió allí, el propósito de Jesús. Y yo quiero que vamos hoy al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. En el principio Jesús, dice, era el Verbo, la palabra. La palabra era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios y era con Dios. No estaba separado de Dios, era Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesús era la luz de los hombres. Imagínese, usted está en un lugar y no hay luz, y es de noche y está en oscuridad. ¿Cuánta diferencia hace la luz? Y la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz, contra Jesús. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si usted está aquí, yo creo que usted ha sido alumbrado por esa luz. Jesús. Y venía a este mundo para alumbrar a todos los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo, o sea, vino a dar esa luz. Y los suyos no le recibieron. Está hablando de su pueblo Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo esto. Y quiero parar en este versículo porque quiero decirles algo. Es muy común oír, es que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Aquí lo dice claramente. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, convertidos en hijos de Dios. Tremendo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a cualquiera. No, cualquiera no puede llamarse hijo de Dios. Es muy fácil decir que todos son hijos de Dios. Y esa es una idea de la religión. Y en eso se amparan para creer que Dios perdona
a todo el mundo, porque sí, sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad de nada, porque todos somos hijos de Dios. Eso es falso. No todos somos hijos de Dios. Lamentablemente no todos son hijos de Dios. Yo soy hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Si usted le recibió y si usted cree en su nombre, usted ha sido convertido en hijo de Dios. Ha sido hecho hijo de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando que nacemos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Que no somos engendrados por un hombre, sino por el Espíritu de Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendo. En el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el original eso dice, cree en Jesús como Señor y Cordero. Coloca su sangre en tu vida y sé salvo. O sea, tremendo eso. Tremendo eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Y dice, eso significa, cree en Jesús, Señor y Cordero. Coloca su sangre en tu vida y sé salvo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, su sangre nos limpia. Su sangre nos da cobertura. Su sangre nos da la vida de Cristo Jesús a nosotros. A nosotros, vivifica nuestro espíritu, vivifica nuestro ser. Tenemos la verdadera vida en nosotros. Hablamos de la vida y decimos que la vida es cuando la gente está respirando y está caminando. Y se acabó la vida cuando dejó de respirar. Eso es hablar de una existencia en esta tierra natural. Pero cuando se habla de la vida verdaderamente, es la vida de Cristo en nosotros. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Tremendo eso. Nadie puede ir al Padre. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por eso yo no le pido a ningún santo, a ninguna santa, a nadie. El que me dio vida se llama Jesucristo. El que puso su vida, derramó su vida en esa cruz, se llama Jesucristo. El que me dio su sangre se llama Jesucristo. El que borró mis pecados se llama Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que ha venido al mundo para salvación. Y todo el que se arrepiente tiene acceso a esa salvación. El problema es que nadie quiere arrepentirse. Usted le pregunta a la gente y dice, ¿se arrepiente de algo en el pasado, de lo que haya hecho? Ah, no, yo no, el pasado. ¿Cómo que no? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes. Y que el Espíritu Santo nos siga dando convicción de pecado en el futuro también. Para poder arrepentirnos de esos pecados. Y encontramos en Juan 3:16. Allí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda y tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo por Él. La única manera de ser salvos es por Él y a través de Él. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la luz. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tremendo eso. Tremendo eso. El propósito de Jesús venir a esta tierra fue salvar al hombre del pecado. Todos nacemos con pecado. Y déjeme decirle algo. No hay bautizo que pueda limpiar nuestro pecado más que la sangre del Cordero. Más que la sangre del Cordero. Para los que dicen, no, es que hay que bautizar el bebé que nació porque eso le quita el pecado original. No, absolutamente no, y menos un bautismo que ni siquiera ese bebé pudo tener la opción de escoger. Jesús se bautizó a los 33 años. Y nosotros bautizamos las personas cuando tienen conciencia de pecado, cuando desarrollan esa conciencia de pecado, cuando se arrepienten de sus pecados, que saben qué es bueno y qué es malo, y que pueden escoger libremente a Jesús como el Salvador de su vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuáles son nuestros caminos? ¿Por dónde estamos andando? Él es la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el mundo hay muchas verdades. Y la gente dice, es que nadie tiene la verdad absoluta. Los que tienen a Cristo en su corazón tienen la verdad absoluta. Las demás verdades pueden ser relativas, pueden ser mezcladas, medias verdades. Pero aquel que tiene a Cristo en el corazón tiene la verdad absoluta, porque Jesucristo es la verdad absoluta. Si miramos todo lo que un hombre puede necesitar, un hombre que está en oscuridad, que está en tinieblas, Jesús es la luz. Un hombre que está perdido en caminos de perdición, Jesús es el camino. Un hombre que tiene muchas filosofías en su cabeza, mucho conocimiento en su cabeza de todo, menos de Dios, puede saber que Jesús es la verdad. Un hombre que siente que su vida, su existencia en esta tierra no tiene sentido, necesita la vida de Jesús en él. A veces perdemos de vista que no somos simples personas. Nosotros, la naturaleza de Cristo está en nosotros. Y la vida eterna está en nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús venció a la muerte, al imperio de la muerte. Y dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado me sostendrán. Porque la muerte, ese aguijón, no podrá tocar mi vida. ¿Y usted de qué habla? Yo no estoy hablando de la muerte natural, cuando sus signos vitales en este mundo cesaron. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho
mucho más poderoso de la vida realmente en Cristo Jesús. Esa es la verdadera vida. Nosotros tenemos vida eterna. En nosotros habita la eternidad. El propósito de Jesús fue cumplido en nuestras vidas. Y fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Por lo tanto, cuando Jesús muere en esa cruz, nosotros nos acercamos a la cruz, recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces el propósito de Jesús se cumple en nuestras vidas. Y quiere decir que ahora nuestro propósito está en Él. Ahora todo lo que hacemos, lo hacemos por Él, en Él y para Él. Tenemos metas en esta tierra como personas. Tenemos metas. Pero el propósito real, nuestro propósito, no es algo independiente de Dios. No es algo independiente de Jesús. Cuando Jesús decide venir, porque es que voy a decirles algo, no fue solo que el Padre, como dice ahí, el Padre nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, como si hubiera cogido a su Hijo de los hombros y lo hubiera empujado y obligado, tienes que ir a morir por esa gente que no merece nada, pero hay que salvarlos. No, dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo, pero también dice que su Hijo, Jesús, puso voluntariamente su vida por usted y por mí. Voluntariamente su vida por usted y por mí. Él se entregó a sí mismo. Y dice que se humilló hasta lo sumo. Que se humilló hasta lo sumo. Y que se le dio un nombre sobre todo nombre por haberse humillado. De tal manera, encarnarse en un cuerpo que le duele todo, un cuerpo que es tentado, un cuerpo que tiene hambre, un cuerpo que tiene sed, un cuerpo que va al baño, un cuerpo que... Tremendo, siendo Dios. Siendo Dios. Qué maravilloso es que pudiésemos reconocer y vivir en esta vida tan agradecidos de ese propósito que se cumplió de Jesús en mi vida, que viviríamos en santidad. Pero a veces perdemos de vista lo que Jesús hizo en la cruz. Nos dio una nueva identidad, más allá que la identidad que tú pudieses haber tenido en este mundo. Nos dio una nueva identidad, nos dio fama. ¿Cómo que fama? Sí, nos dio fama en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso quiere decir que somos reconocidos como sus hijos si llevamos el testimonio de Él. El hecho de ser hijos de Él indica que llevamos su sangre, que la vida de Cristo está en nosotros. Que el Espíritu de ese Señor, el Espíritu del Señor está en nosotros. Y que por lo tanto nuestra vida, nuestro tiempo en esta tierra debe manifestar de qué linaje somos nosotros. Nosotros somos linaje de Dios. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus grandezas, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no somos cualquier cosa. El mundo podrá decir, su familia podrá decir, los vecinos podrán decir, cualquiera podrá decir que usted es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted porta la luz que vino a este mundo, a Jesucristo mismo. A veces somos menospreciados. A veces somos maltratados.
por el mero hecho de llamarnos hijos de Dios, por el mero hecho de querer guardar el testimonio. Cuando el mundo llama normal todas las cosas, nosotros decimos no. Lo que no es normal delante de Dios no es normal. Lo que Dios dice que es pecado es pecado. Y chocamos con el mundo. Y por eso tenemos tanta oposición. Y por eso hay tanta resistencia. Pero nosotros no éramos nada. Pecadores. Que cada uno de nosotros, ustedes, cada uno de los que están allí escuchándome y viéndome, junto conmigo, era un pecador. Que no merecía nada, solo la muerte. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Por eso yo les digo, cuando yo tomo la cena, cuando llega este momento de tomar la cena, yo me siento tan agradecida que yo digo, Señor, ni siquiera te detuviste a pensar la clase de persona que yo era. Me amaste tanto para dar tu vida por mí, que no merecía nada, que solo merecía la muerte. Es ahí cuando uno dice, Dios mío, ¿cómo yo no voy a perdonar a otros? Si Jesús perdonó todos mis pecados, si Jesús perdonó todas mis faltas y yo no merecía nada y aún así me dio el honor de acercarme al Padre y convertirme en hija de Dios. Jesús dejó su trono para cumplir el propósito. Él dijo, yo no hago mi voluntad de mí mismo, yo hago la voluntad del Padre. Jesús nos amó de tal manera, que sus palabras fueron nada en comparación con sus acciones y con sus hechos. Hay gente que dice que ama y que ama y ama y ama y ama mucho y te amo y ama mucho. Pero sus acciones dicen todo lo contrario. Jesús lo demostró en esa cruz, cuánto nos amaba. El mundo puede que no hubiese dado un peso por su vida. El mundo tal vez no dio un peso por alguno de sus familiares. Pero Jesús dio su sangre por él. Necesitamos predicarle la palabra, necesitamos hablar la palabra, necesitamos orar para que la misericordia que Jesús tuvo con nosotros y la gracia que derramó en nuestras vidas pueda alcanzar a nuestros familiares. Porque es que el Señor dice, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es, a lo que se cree más, a lo más sabiondo de este mundo. Cuando yo miro el sacrificio de Jesús y contemplo mi vida, mire, yo no sé cuántos años, ya perdí la cuenta de los años que conocí a Jesús en mi vida. Y cada vez que yo celebro la cena del Señor me quebranta. Porque me hace llegar a la cruz. Me hace mirar esa cruz. Me hace ver ese sacrificio. Me hace ver el propósito de Jesús en esta tierra. Y me hace entender que soy tan privilegiada de que Jesús haya venido por mí. De que Jesús me haya dado una oportunidad. De que Jesús me haya dado salvación y vida eterna. Que me haya dado su sangre. Que me haya dado su espíritu. Que les digo que eso no se compara con nada. Absolutamente con nada. Y mirar a esa cruz y saber que el camino por donde yo voy a encontrarme con Él está tapizado por esa sangre preciosa.
y saber de que un día abrirá sus brazos para recibirme y que el Padre me llamará su hija. Y Jesús dirá: mi oveja. Eso no tiene nombre. Eso no se compara con nada de lo que usted tenga o quiera en este mundo. Absolutamente que no. Usted es un privilegiado. Usted es una privilegiada de poder llamarse hija de Dios, hijo de Dios. De poder glorificar el nombre de Él. De poder decir: yo soy la razón de ese propósito. Yo soy propósito cumplido de Jesús. Usted es un propósito cumplido de Jesús. Donde usted quiera que vaya, usted es un propósito cumplido de Jesús. Por lo tanto, me he hecho parte de ese propósito. Me he hecho uno con ese propósito. Y ahora voy por el mundo proclamando su grandeza y su propósito. Escribe la intención en tu corazón de llevar ese propósito a otras personas. De clamar y orar, porque tu familia se está perdiendo. Tus hijos, tus nietos, tu cónyuge, tus hermanos, tus primos, tus vecinos, tus compañeros. Todos ellos están esperando que la luz alumbre en las tinieblas en las que están y pueda prevalecer la luz en medio de sus tinieblas. Le doy gracias al Señor. Si de algo tenemos que estar agradecidos, es de eso. No importa el pecado que hayas cometido, y se lo digo aquí a todo el mundo. Cuando la gente dice: eso no tiene perdón de Dios. Cuando nosotros decimos: ese pecado no tiene perdón de Dios, por horrible, por perverso, por maligno, por terrible que sea, ¿sabe qué estamos diciendo? Que el sacrificio de Jesús fue en vano. Y les acabé de leer que fue por todos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el pecado de algunos, el pecado del mundo, de todos. Por grande, por horrible que haya sido ese pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar, no pueda limpiar, no pueda perdonar. No lo hay, no lo hay. Porque entonces tendríamos un Dios que hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas para salvación. Todos están llamados a salvación, sin importar qué pecado haya hecho. Y por esa misma razón, no importa lo grave que nos hayan hecho, tenemos que perdonar. Porque si la sangre de Cristo y el Señor perdonó todo lo que nosotros, todo nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestras rebeliones, nuestra iniquidad, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los que nos hacen daño? Prepárese para tomar la cena del Señor. Tenemos el pan, el jugo de la uva, tómese un minuto y pídale perdón al Señor. Hay dos condiciones para tomar la cena del Señor: ser parte de su iglesia, de su pueblo,
y estar libres de pecado. Entonces usted dice, no, es que yo estoy en pecado, no puedo tomar la cena. ¿Sabe qué está diciendo usted? Yo prefiero mi pecado a la cena del Señor, a la sangre de Cristo que me limpia. Cuando usted pide perdón a Dios, Él te perdona instantáneamente. Instantáneamente. No tienen que pasar ni 2, ni 3 días, ni horas, ni semanas, ni meses, ni años. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, como en esta hora lo vamos a hacer, el Señor perdona tu pecado inmediatamente y puedes participar de la cena. La cena del Señor es tan poderosa que dice la palabra del Señor que muchos, por haberla tomado indignamente, o sea, en pecado, por no tener respeto hacia lo que significa esto, algunos durmieron, murieron, se debilitaron o enfermaron. Así como tiene tanto poder para hacer eso, ella tiene poder para sanarnos, para fortalecer nuestro espíritu. Entonces vamos a tomarla para fortaleza de nuestro espíritu y para sanidad de nuestros cuerpos, de nuestra alma. Así es que haga una oración y arrepiéntase allí. Padre, perdona nuestros pecados. Límpianos y purifícanos con tu sangre preciosa. Hemos pecado, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra, Señor. Aún premeditadamente, Señor. Por eso hoy pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Purifícanos y límpianos, Señor. En esta hora, si nuestro pecado fuere como la grana, Señor, entonces como blanca lana, convierte, Señor. Padre, gracias te doy por tu perdón, por esa gracia inmerecida, por esa misericordia, Señor. Gracias. Hoy te presento estos elementos, Señor. Hoy te presento estos elementos, Señor, y los consagro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Como ministra ordenada, Señor, hoy levantamos una vez más el recordatorio de ese sacrificio en la cruz. Tú tomaste el pan y lo partiste, Señor. Y dijiste, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Haced esto en conmemoración, en memoria de mí. Para perdón. Y tomando la copa dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en conmemoración mía. Tomen el pan, la copa. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor, Maranata, Cristo viene.
Cada vez que celebramos la cena, recordamos el sacrificio del Señor. También recordamos su promesa de que volverá por su iglesia, volverá por nosotros. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy tomamos de esa copa, Señor, y partimos ese pan en memoria tuya. Para perdón, Señor Dios, para sanidad, Señor. Recordando que tenemos la vida eterna. Recordando ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, hoy. Gracias por la bendición, Señor amado. Con esto recordamos la cena del Señor. Cuando te sentaste con tus discípulos, partiste el pan y bebiste de la copa. Y les dijiste, haced esto en memoria de mí. Más que un recuerdo, era como un recordatorio de lo que sucedió en esa cruz y de lo que vendría después. Hoy recordamos ese sacrificio, pero también estamos alerta de la promesa de que Cristo vendrá por su iglesia, Maranata. Y te damos gracias, Señor, porque tú hoy sanas nuestro cuerpo, nuestra alma. Te doy gracias, Señor Dios amado, por hacernos partícipe de esto, Señor. Por esa sangre, Señor. Gracias porque somos un cuerpo, somos uno en Cristo Jesús. Gracias porque somos tu iglesia, somos tus hijos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu amor, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a seguir peleando la buena batalla de la fe. En el nombre poderoso de Jesús. A seguir honrando tu nombre y caminando en ti, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor Dios, compartiendo las buenas nuevas. Que el propósito tuyo se siga cumpliendo en cada vida, Señor. Ayúdanos y úngenos, habilítanos con tu gracia para compartir tu palabra, Señor, a otros. Para impartir, Señor Dios, esa palabra, Padre Celestial. Y que el espíritu de esa palabra se levante en cada vida, revelando a Cristo en el corazón de cada persona. Te damos gracias, Señor Dios de los cielos. Gracias porque no fue en vano esa cruz, esa sangre derramada en esa cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aquí hay, Señor, más de uno reunido en tu nombre que te adora y te exalta y te dice gracias por cumplir tu propósito en mi vida. Gracias porque soy parte de tu propósito. Gracias porque soy la razón de que tú dejaras tu trono para venir a salvarme. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no darte honra, Señor? Después de ese sacrificio, Señor, sin merecerlo. Y sin embargo, tú lo hiciste. Tú pusiste tu vida por mí. Tú me compraste, Señor. Tú me redimiste. Tú me libraste del pecado y de la muerte, Señor. Gracias, Señor Dios amado. Porque tú me salvaste, me justificaste, Señor. Gracias, Señor Dios. Porque tú, Señor Dios, consumaste la ley, Señor amado. Gracias porque me hiciste partícipe de tu gracia, Señor. Gracias, Señor Dios de los cielos. Te exalto y glorifico tu nombre, Señor. Te alabo, Señor. Solo tú eres digno de alabanza y de gloria, Señor. Ayúdanos a ser testigos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser testigos tuyos en este mundo. Ayúdanos a evangelizar. Ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor Dios de los cielos,
porque hay muchos en tinieblas y en oscuridad. Y que la luz de Cristo que resplandece en nuestras vidas pueda alumbrar en otros corazones y en otras vidas, Señor. Ten misericordia de nuestra familia, Señor. Ten misericordia de nuestros familiares, Padre Santo. Aquellos que no te conocen aún, Señor, quebranta la dureza de corazón, Señor. Quita toda venda mágica que el enemigo ha puesto. Destruye las cadenas que los atan. Pudre los yugos, Señor Dios. Y abre las prisiones donde sus almas se encuentran, Padre Celestial. Y que vengan al llamamiento santo. Que vengan a la cruz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que las tinieblas que los arropen tengan que huir, Señor Dios de los cielos. Abre sus ojos espirituales, Señor. Una palabra tuya bastará para tocar sus almas y tocar sus vidas, Señor Dios. Glorifícate en ellos, Padre. Ten misericordia de ellos. Te presentamos hoy nuestros familiares. Te presentamos nuestra casa. Te presentamos nuestra familia, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y te pedimos que cumplas tu propósito en ellos, Señor. Sálvalos, Señor. Haz que tu luz resplandezca en sus corazones, en sus vidas, Señor Dios de los cielos. Oh Dios, toma sus vidas y sus corazones. Manifiéstate a ellos. Háblales, revélate en sueños, en visiones, Señor. Pero salva a nuestros familiares. Salva a nuestra familia. Aquellos que no te reconocen como el Señor de sus vidas. Aquellos que están perdidos, Señor. Que están en camino de destrucción y de muerte. Hoy te clamamos, hoy te rogamos, hoy te pedimos por sus vidas, Señor. Sálvalos, Señor Dios de los cielos. Glorifícate en ellos, Padre Santo. Manifiesta, Señor Dios. Manifiesta, Señor Dios. Manifiesta, endereza sus caminos, sus sendas, Señor. Que tu luz resplandezca y la oscuridad tenga que huir de sus vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, Santo de Israel. Levántate, Señor Dios. Levántate, Señor Dios. Hoy llevamos al altar por la fe a todos nuestros familiares, Señor. A los que aún se han apartado conociendo tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos y tráelos a la salvación. Tráelos de vuelta al redil, Señor. Tráelos de vuelta, esa oveja que se había perdido, ese hijo pródigo, Señor. Tráelos de vuelta a casa del Padre. Tráelos de vuelta nuevamente, Señor. Te lo pido, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, ato todo espíritu de venganza en contra nuestra y declaro que la luz de Cristo, la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, ejecuta la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús te pertenecemos, Jesús. Somos tus hijos, Padre. Gracias. A ti la gloria, la honra, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús. Paz y gracia del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas.